En una mañana nublada de martes, Clarice Batista se despertó con el corazón oprimido. A los 47 años era fundadora y CEO de Batista Gourmet, una cadena de restaurantes de alto nivel reconocida tanto por su sofisticación como por su compromiso con la inclusión y el respeto. Mujer negra, criada en la periferia de São Paulo, ella conocía el peso de cada peldaño que tuvo que escalar. Por eso, cuando recibió 3 denuncias anónimas sobre discriminación racial, en una de las unidades más concurridas de Minonucendo, la cadena, la del barrio Jardins, sintió una mezcla de indignación y desconfianza. Aquello hería todo lo que había construido. ¿Podría ser un malentendido? O, peor aún, era la verdad. Solo había una manera de averiguarlo. Sin hacer alboroto, se puso un pantalón vaquero desgastado, una camiseta básica, una gorra de lana sobre las trenzas y un par de gafas simples. No avisó a nadie. Tomó su auto y condujo hasta el lugar. En cuanto entró al restaurante, el ambiente cambió. Las recepcionistas la miraron un segundo más del necesario y se lanzaron una mirada cómplice. Una de ellas, con una sonrisa plástica, dijo que solo podría atenderla con reserva, a pesar de que Clarice había contado al menos 5 mesas vacías a la vista. La otra, más comedida, añadió que el restaurante tenía un código de vestimenta y que tal vez ella no estaba adecuada para el ambiente. Clarice, que conocía cada regla de la casa porque fue ella misma quien las creó, guardó silencio por un momento. Quería estar segura de que aquello estaba realmente ocurriendo. No hubo duda cuando una de las chicas, tratando de sonar servicial, sugirió que tal vez el chef podría separar algunos restos en caso de que quisiera llevar algo a casa. Eso no era descuido, era desprecio, y provenía de dentro de su propio negocio. Clarice respiró hondo. Por dentro, sentía una mezcla de ira, tristeza y vergüenza ajena. Pero por fuera, mantuvo un tono firme y educado. Pidió, de manera directa, hablar con el gerente. Las recepcionistas se quedaron heladas por un segundo. La más joven negó con la cabeza y respondió que el gerente no estaba disponible en ese momento. Clarice insistió, esta vez mirándola a los ojos. Un silencio incómodo se apoderó de la entrada, hasta que, en un gesto abrupto, una de ellas hizo una seña discreta al guardia de seguridad del restaurante. Era un hombre blanco, alto, fuerte, con aspecto de quien ya estaba acostumbrado a tratar problemas de manera rápida. Sin decir palabra, se acercó a Clarice y con un leve toque en el brazo, le dijo que tenía que retirarse. Fue en ese momento cuando todo en su interior se revolvió. La sensación de que le estaban arrebatando algo que le pertenecía, tratándola como basura por un sistema que ella misma ayudaba a financiar, dolió más que cualquier ofensa directa. El guardia apretó su brazo con suficiente fuerza para incomodarla. Los clientes sentados alrededor notaron la escena. Algunos observaron con curiosidad, otros fingieron que no. Veían. Clarice miró a todos ellos. Hombres con traje y corbata, mujeres elegantes, parejas sonriendo segundos antes. Y no vio ni un solo gesto de indignación. Solo silencio. Solo conveniencia. Solo cobardía. Entonces sacó el celular del bolsillo. Con mano firme y sin prisa, marcó el número que conocía de memoria. Del otro lado, una voz masculina respondió con formalidad. Era el gerente, que en ese mismo instante se encontraba a menos de 20 metros de ella, dentro del salón. Buenas tardes. Leonardo. Aquí es Clarice Batista. Estoy en la recepción de su unidad. Me están impidiendo entrar y ahora estoy siendo escoltada a la fuerza por un guardia. Tienes 30 segundos para salir del salón y mirarme a los ojos. La frase fue pronunciada en voz clara, audible para todos los presentes. El efecto fue inmediato. El guardia aflojó el agarre en su brazo. Las recepcionistas se miraron entre sí, pálidas. El murmullo se extendió como fuego en paja seca, y entonces, como si el suelo se hubiera retirado de debajo de sus pies, el gerente Leonardo apareció en el pasillo lateral y se detuvo al verla. Clarice, de pie, con la gorra ocultando las trenzas, con la mirada fija en él. El hombre tartamudeó un «Doña Clarice», que apenas salió completo. Él sabía que no había excusa que pudiera ser dicha. El salón entero ahora estaba en silencio. Clarice caminó despacio hasta el centro del restaurante, con pasos que resonaban sobre el lujoso piso de mármol. No había prisa. No necesitaba gritar ni amenazar. Solo precisaba existir allí,
con la autoridad que llevaba en cada poro. Señaló a las dos recepcionistas y dijo, sin elevar el tono, «Están despedidas. Ahora». Luego, se volvió hacia el guardia. «Usted también. Puede irse». Leonardo intentó intervenir, balbuceando algo sobre un malentendido. Clarice ni siquiera lo miró. «Tú sabías que esto estaba ocurriendo. Tú lo permitiste». Y allí, en medio del restaurante que ella misma fundó, Clarice despidió al propio gerente. Los clientes presenciaron todo en un absoluto silencio. Algunos aún sostenían cubiertos en el aire, congelados en medio de la comida. La mujer que había sido tratada como intrusa mostraba ahora quién realmente mandaba allí, sin necesidad de decir ni una sola palabra más. El guardia se retiró primero, confundido, con la mirada fija en el suelo. Las recepcionistas, visiblemente afectadas, tardaron segundos que parecieron eternos en recoger sus pertenencias. Clarice ya no las miró, no por desprecio, sino porque ya no había nada allí. Leonardo, pálido y con una expresión vacía, aún intentó seguirla cuando ella empezó a dirigirse hacia el salón principal, pero un simple gesto con la mano fue suficiente para hacerlo detenerse. Todo el restaurante parecía suspendido en el tiempo. Fue entonces cuando un hombre, sentado cerca de la ventana, se levantó. Vestía un blazer azul oscuro y camisa clara, tal vez un abogado o profesor universitario. Se acercó despacio y dijo, con respeto, «Vi todo. Si necesita testigo, estoy a su disposición». Clarice asintió. Él extendió la mano, pero ella prefirió agradecer con una mirada. Luego, lo invitó a cenar por cuenta de la casa. El hombre rehusó con una leve sonrisa y volvió a su lugar. Su actitud fue la única manifestación de apoyo. El resto del salón permaneció en silencio. Clarice entonces se detuvo junto a una mesa grande, donde 4 ejecutivos habían dejado de comer. No sabían a quién mirar. Fue allí cuando soltó la frase que resonaría por mucho tiempo. «Si ves una injusticia y no haces nada, eres parte del problema». Dijo esto mirando en todas direcciones, con la calma de quien ha sido ignorada muchas veces, pero que ahora sabía exactamente el peso de su voz. El silencio que siguió ya no era de indiferencia, era de vergüenza. Luego caminó hacia la puerta con pasos firmes, dejando atrás no solo a los culpables, sino a todos los que consintieron en el silencio. En el auto, Clarice no lloró, no gritó, solo respiró hondo, apoyó la cabeza en el respaldo del asiento y cerró los ojos por unos segundos. Eso dolía de una manera antigua, de un lugar que ella creía ya cicatrizado. No se trataba solo de haber sido humillada, se trataba de ver que, a pesar de haber logrado todo lo que había conseguido, aún había gente dentro de la propia empresa que no veía lo que ella representaba. Pero no había tiempo para la amargura. Ella abrió el celular, accedió a su red de contactos y escribió 3 mensajes. Uno para el grupo de CEOs del Minorinzimper, ramo gastronómico. Otro para la Asociación de Hospitalidad de Lujo. Y uno último, más directo, para el chef ejecutivo de la cadena. A partir de hoy, ninguno de los involucrados debe ser recontratado por ningún establecimiento vinculado a nuestra red o asociado. Vamos a erradicar este tipo de prácticas. Desde la raíz. Los mensajes circularon rápidamente. Esa misma noche, 4 dueños de restaurantes respondieron manifestando su apoyo a la decisión. 2 de ellos pidieron una reunión con Clarice para saber cómo adoptar protocolos más rigurosos de inclusión real, no de fachada. Ella no esperaba conmoción, ni los reflectores. Su gesto no era marketing, era supervivencia, coherencia y reparación. Al día siguiente, la noticia ya circulaba en grupos de WhatsApp del sector, y un columnista gastronómico publicó un artículo relatando lo ocurrido, sin citar nombres, pero elogiando la firmeza con la que una figura femenina poderosa había manejado una situación de racismo institucional dentro de su propio imperio. Clarice leyó la nota y simplemente apagó el celular. Ese día fue a visitar la primera unidad de la cadena, esa pequeña casa donde todo comenzó, sirviendo platos simples, con respeto en la mirada y dignidad en el plato. Allí recordaba por qué había comenzado todo esto. Esa noche, Clarice se quedó sentada sola en una de las mesas del pequeño restaurante donde todo había empezado, observando a los meseros atender a los clientes con la atención que ella siempre había valorado. Una pareja joven, un señor solo, una mujer con uniforme de limpieza, todos eran tratados con el mismo cuidado. Fue allí cuando sintió que aún valía la pena luchar.
No se trataba solo de la comida, ni solo del negocio. Era sobre el respeto, sobre no aceptar que el éxito borre aquello que la llevó hasta allí. Su nombre estaba en las placas, en las facturas, en los contratos, pero lo que realmente importaba era lo que reflejaban las acciones de quienes representaban su marca. Y ese día dejó claro: cualquier persona que cruzara la puerta de uno de sus restaurantes debía salir de allí con la sensación de haber sido vista, escuchada y tratada con dignidad. Antes de irse, Clarice escribió una carta al equipo, que sería leída por todos los empleados de la cadena en los días siguientes. Sin rodeos, explicó lo que había sucedido, quién fue responsabilizado y lo que cambiaría de ese momento en adelante. Reforzó los valores de la empresa, pero fue más allá. Propuso que cada unidad creara su propio comité interno de inclusión, con autonomía para denunciar conductas abusivas sin temor a represalias. Se aseguró de cerrar la carta con la frase que resonó aquella tarde: si ves una injusticia y no haces nada, eres parte del problema. La historia no salió a la prensa, ni se convirtió en escándalo en las redes. Y ella lo prefirió así. Lo que necesitaba cambiar estaba cambiando por dentro. Y para Clarice, eso era lo que más importaba.